Hola amigos, ¿qué tal estáis? Feliz año y comenzamos la nueva temporada, la 10ª temporada de Supermotor.online al volante y además también de la sección Rodando con. Pero hoy estamos al volante de este BMW iX2, la variante eléctrica de la gama X2. Un sub que no llega a las 2 toneladas, está en el entorno de los 1900 kilos, que además ofrece una dinámica muy propia de la marca bávara, que además, a pesar de que sea tracción delantera, te va a ofrecer unos toques de deportividad, hablando dinámicamente, muy buenos. Pero tiene una estética muy rompedora, muy diferente y una autonomía homologada según la marca de 475 kilómetros. Pero ojito que esto tiene truco. Y en el vídeo de hoy lo comprobaremos. Dentro intro y empezamos. Comenzamos con el repaso exterior. Aquí encontramos este iX2 con el paquete M, un paquete que destaca por un equipamiento ya preconfigurado muy bueno, muy alto, y que le da ese toque deportivo como es de costumbre en los pack M. En este caso el iX2, la variante eléctrica del X2, es característico ver que el frontal es más sellado, más tupido, con lo cual tiene esa poca refrigeración que no lo necesita. Únicamente llevamos en la parte baja del paragolpes esa refrigeración. Además, este carenado se ilumina justo aquí por los ribetes de las riñoneras, y vemos también estas ópticas que le dan una firma lumínica y un haz de luz increíble en tecnología de punta. Aquí vemos el capó con esta parte de nervio que va en el logo de BMW y automáticamente descansa con unos nervios hacia los laterales. Un diseño y un frontal muy propio de la marca, la verdad es que me gusta mucho. Luego tenemos los pasos de rueda, aunque es un sub, pero van pintados en el color de la carrocería, este azul tan bonito. Y por supuesto vemos estas llantas específicas con un toque dorado, bicolor, y son de tamaño 19 pulgadas y unas gomas 245/45 de perfil. Obviamente en coches de altas prestaciones de la marca suele tener doble medida, pero en este caso, al ser un tracción delantera, llevamos la misma medida en el eje trasero. No vemos ningún tipo de cromo, todo va en negro brillo, lo que son los marcos de ventana, la zona de espejo, las manetas van enrasadas, con lo cual si hacemos uso de la maneta se abre de esta manera, pero van totalmente enrasadas, ¿vale? Llevamos acceso a manos libres en las manetas delanteras y las barras en el techo en color negro, junto con el techo solar practicable. Aquí vemos este pilar C tan contundente, una línea coupé muy bonita, muy rompedora, con esos pilotos traseros que en muchos foros y en muchos sitios, sobre todo a nivel general, ha causado mucha polémica. La gente tiene un encuentro de sensaciones e impresiones bastante polémicas con el diseño, pero bueno, para gustos colores, eso es bastante subjetivo. Aquí vemos que la luneta tiene una caída muy pronunciada, ahí la antena tipo aleta de tiburón bastante bonita, y esta cola de pato, este alerón en negro brillo, donde incluso tenemos integrado allí la cámara marcha atrás con un pequeño eyector para lavar esta cámara si es necesario. Vemos estos pilotos con este formato, el iX2 allí y la versión que justo va en el otro lateral, que en este caso estamos con la versión eDrive 20, la tracción delantera, y tenemos una xDrive 30 que es tracción total.
Aquí en el paragolpes pues notamos estos negros brillos tan de moda en ese pseudo difusor. No tenemos salidas de escape ni nada porque estamos ante un coche 100% eléctrico. Para abrir el portón pues tenemos aquí esta parte del logo. Pues ¿qué opináis de este diseño? ¿Os gusta la gama X2? Esta es la variante eléctrica, pero bueno, más o menos el diseño no varía excesivamente. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño coupé? ¿Os iríais por este modelo o por otro de la competencia? Dejármelo aquí en los comentarios. Bueno, ya hemos visto cómo abrir el maletero desde el logo. Tenemos aquí el pulsador, portón eléctrico con una velocidad muy aceptable, y aquí encontramos este maletero que son 525 litros de capacidad, una boca de entrada bastante elevada. Está muy cercana a mi cintura, yo mido unos 77. Como veis, el portón está en una zona que no molesta al uso del maletero, no nos vamos a pegar, al menos que seamos Pau Gasol. Aún así, el portón está bastante integrado a la línea del coche. Una profundidad bastante buena. Eso sí, ganamos 1400 litros de capacidad máxima si abatimos los asientos en formato 40-40-20 en la parte central, y tenemos un doble fondo muy generoso para guardar objetos más pequeños, los cables de carga o estas cosas para no ocupar el maletero principal. Llevamos un hueco aquí en este lateral con luz LED en este lateral, puerto 12 voltios, y aquí otro hueco con una redecilla también para separar un poco lo que llevemos en el maletero. Unos acabados bastante simples. Esta bandeja tiene un acabado simple, correcto, pero todo lo que es la parte goma cuando cierra el portón está totalmente sellado con plásticos y algún tema ya de este entramado de tela para no ver ningún tipo de chapa, al menos en esta zona del maletero, pero también lo vamos a comprobar en la parte interior. Cerramos aquí, vemos la velocidad. La verdad es que para el peso del maletero y el portón, el tamaño, tiene una velocidad muy buena. Vámonos para adentro. Plazas traseras, tenemos un buen ángulo de apertura, pero la caída coupé nos limita a las personas más altas, yo mido 1,77, el entrar con mayor comodidad. Cerramos, buen ajuste, pero noto que estamos en un habitáculo bastante justito de tamaño, por lo menos para mi estatura. Sí hay buena ventana, tenemos aquí una pequeña ventana custodio, no vemos ningún tipo de chapa, va todo cubierto, muy buen acabado. Aquí materiales buenos a la vista y al tacto. Doble tonalidad en esta unidad que se ha seleccionado de manera opcional. Espacio para las rodillas, llevamos 3 dedos rozando con el respaldo totalmente duro, con lo cual si tocamos, muy duro. Sí es algo más blando esta zona, pero la zona donde tocamos va a ser muy dura. No podemos extender mucho las piernas y la banqueta no me resulta cómoda. Es bastante durilla, muy firme. Las lumbares no sujetan casi nada, y aquí en cuanto al techo, pues un dedo, pero vamos, rozando prácticamente siempre. Tenemos techo negro, todo con combinaciones oscuras, y este color clarito pues le da buen detalle. Aquí en la zona central la consola lleva 2 salidas de aire con regulación de intensidad, 2 puertos USB-C y una bandeja muy buena en esta zona, pero hace que la parte central sea seguramente menos cómoda. Vamos a ver. Pues aquí ya voy tocando con el techo, toco con la rodilla, no puedo juntar las piernas, y en cuanto a anchura voy muy incómodo. 3 personas de mi estatura y mi contextura aquí prácticamente no podríamos ir. El respaldo es incómodo, tampoco puedo llegar hacia atrás, tendría que ir muy incorporado y con esta joroba de espalda, ¿no? En este caso, pues nada, tenemos este reposabrazos que para los laterales nos viene muy bien para llevar nuestra bebida. Y para las familias tendréis, además del asiento del copiloto, anclajes Isofix con top tether, y aquí en la parte trasera con canaleta para proteger este tapizado. Por supuesto, la firma M en este paquete, los cinturones con la bandera M y muy buen detalle. La verdad es que se nota calidad en este interior, pero hay más que contar en las plazas delanteras. Aquí estamos con las plazas delanteras, tenemos mejor acceso.
Cerramos, buen ajuste, notamos ya calidad en todo este interior, zonas mullidas en las partes altas y zonas duras en las partes bajas, pero con buena calidad visual y al tacto, buen tacto. BMW se acostumbra en sus modelos a tener un enfoque de conducción muy al conductor. Las pantallas están ligeramente enfocadas al conductor, dos pantallas digitales con buena calidad. Tenemos el nuevo sistema de infoentretenimiento de última generación de BMW con toda la información y el sistema Digital Premium que incorpora con la parte eléctrica incorporada con respecto al X2 térmico, que sí que no llevan todos esos sistemas, igual que el cuadro de instrumentos, que toda la grafía va enfocada sobre todo al tema autonomía y los rangos de autonomía. En este caso vemos que llevamos también el Hub Display con proyección al parabrisas, sistema de clima y audio aquí incorporado en la zona central, aquí un aireador, desempañantes traseros y delanteros. Toda esta zona de la consola llevamos carga inductiva para el móvil, dos puertos de bebidas, dos puertos USB y aquí un pequeño hueco generoso para bolsitos o lo que queramos llevar aquí debajo. Esta zona intermedia sí que llevamos pequeña guantera que nos vale también reposabrazos. Aquí el botón de encendido, selector de cambio, selector de marcha, warnings, sistema de cámaras, aparcamiento, dial para subir y bajar volumen, cambio de diales y modos de conducción, modos también de configuración del coche y el auto hold. La verdad es que está todo muy bien resumido y aquí a la mano. Por supuesto, todo lo que son elevalunas en esta zona, abrir y cerrar puertas, bandejas buenas de tamaño para botellas o cosillas que queramos llevar aquí en las puertas, así que por hueco portaobjetos está logrado. Por supuesto, tenemos también estos pedales con aluminio y goma, pero tiene buen acabado, y en la zona alta llevamos todo el tema de comunicación, micros integrados, luces cálidas y el botón para cerrar y abrir la persiana. Llevamos aquí el espejo fotocromático y por último un volante con buen tacto, buen grosor, un coche que bueno tiene un buen tacto, unas buenas sensaciones de conducción que hablaremos, pero está muy bien hecho con los mandos multifunción aquí con botones físicos, el tercer radio con la firma M en esta zona y aquí una pequeña leva que dice Boost para obtener toda la marcha y potencia y par inmediato de este coche por unos segundos. Aquí tenemos limpias en este lateral, automáticos y luces intermitentes en este lado izquierdo. Tenemos botones para las luces automáticas y poco más. Aquí justo llevamos la guantera para documentación con el tamaño indicado, no hay mayor historia, y unos asientos bastante confortables, cómodos, elegantes, además nos sujetan muy bien las pantorrillas y tiene buena sujeción, además de un buen acabado en este entramado en cuero, que además son calefactados. Tenemos los parasoles con luz LED cálida, con unos clips y un espejo bastante pequeñito, pero útil. Ya solo queda ponernos en marcha y ver qué tal va este iX2 en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante. En nuestra zona para ver ajuste, suspensión. Y vamos totalmente con un ajuste y una suspensión acorde. Ningún crujido ni ruidos extraños. Bueno, llevamos aquí algo en la bandeja que nos hace ruido. Un tema muy mejorable porque pudiese estar acolchado o moquetado y así lo que llevemos allí hace menos ruido, ya que cuando va al plástico crudo pues es lo que tiene, ¿no? Hace más ruido. En este caso estamos con la tracción delantera, el eDrive 20, 204 caballos y 247 Nm par. En este caso un coche que al ser eléctrico llevamos caja automática de una única relación y una puesta a punto firmado por BMW, que no hay tampoco mayor duda, ¿no?, al respecto, porque allí es donde marca BMW su eslogan de ¿te gusta conducir? Pues sí, aquí en estos coches notas
cómo están hechos para los que les gusta conducir. Ya seguramente estáis, bueno, para escribir en los comentarios de cómo es posible que estés diciendo esto. Es un coche eléctrico que, vale, no nos posicionemos en cosas ya por repetir y repetir lo que sueltan en los bares, en las reuniones familiares y todo. Calma, que los coches eléctricos, a pesar de que en mi humilde opinión lo han hecho muy mal, porque los han posicionado como un cambio, una alternativa totalmente diferente a los motores térmicos, como la única salida que hay a día de hoy, y no puede ser. Tenía que haber salido al mercado como una opción más y no obligar a las personas a tener que comprar un coche eléctrico. Entonces, coches como este, sobre todo por la gama y el precio, pues estaríamos teniendo un coche complicado quizás de encajar y de vender. Aún así, se ven ya en las calles por su estética seguramente, ya que no es una estética que deje medias tintas, sino que te enamora o lo odias, ¿no? Porque he recibido ambas opiniones, ¿no? No les gusta para nada, y eso que esta unidad está muy pintona por el paquete M, el color, siempre estos detalles ayudan un poco más al diseño, pero si lo ves en, vamos, un equipamiento básico normal, pues quizás se te quede como a falta de ese sabor, ¿no? De ese detalle tan bueno que puede tener un diseño, y sobre todo de BMW. Pero ya os digo, he recibido ambas opciones. Una suspensión que ya lo hemos visto al iniciar esta parte dinámica, que se nota firme, se nota una dureza, renunciando un poco más al confort, que cosa que otros de la competencia pueden tener un poco más de confort. Pero aquí buscamos algo más de dinamismo sin ir a extremos. Tenemos la opción de la suspensión electrónica, pero únicamente para el X-Drive 30, para este eDrive de manera opcional, y obviamente notamos que no es para un tema más deportivo que nos regule, no, es inteligente para poder ir variando la presión de los amortiguadores según en qué zonas vayas, ¿no? Si tenemos más baches, menos baches, y buscando ese equilibrio entre lo confort y la dureza que buscas en un coche con un poco más de deportividad. Vuelvo a recalcar, no estoy hablando de deportividad, de que sea un coche potente, no. Estamos hablando de velocidades máximas limitadas electrónicamente de 170 y una aceleración de 0 a 100 de 8,6 segundos. Esto, bueno, también nos permite tener el par inmediato gracias a este botón Boost, que lo dejamos presionado y tenemos esos 10 segundos de entrega del par total de esa potencia. Y ya habéis visto que dispara. Es un coche rapidísimo, son 204 caballos, está más que suficiente, señores. No busquemos tampoco, es que no lo veo incluso innecesario, ¿no? Ya hemos probado coches hasta de 1000 caballos y sí, es, vamos, algo, vamos, impresionante, todo lo que tú quieras, pero al uso, al menos aquí en las carreteras españolas, con esto vas más que servido. Tenemos una frenada con un toque inicial que notas algo de electrónica, pero inmediatamente notas ya la mordida, así que es una frenada que incluso te hace sentir que no vas ante un coche tan moderno y eléctrico con tanta regeneración. La verdad es que el tacto del freno me gusta mucho. Luego, bueno, puesto de conducción cómodo, confortable, además sujeta bien, buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto y los sistemas ADAS que nos incorporan. La luneta interior tiene esta caída coupé, tenemos buena visión a lo lejos, pero obviamente al llevar personas allí detrás ya esta luneta se ve prácticamente inutilizada. Cosas que tiene el tema de diseños más atrevidos, pues tiene este tipo de detalles, pero sí que tenemos, al tener una pronunciada caída, sí que vemos más a lo lejos, pero si tuviésemos el coche más cerca, prácticamente lo que vemos es el parabrisas techo, no le vemos el morro, o sea, no es tan bajo, entonces no podremos tener un ángulo de visión tan cercano, pero si ya llevamos personas, ya os digo, nada que ver.
Autonomías, pues vamos a este tema. Las autonomías, la marca homologa 475 kilómetros, que por un lado son reales, sí, pero con un pequeño truco. ¿Cuál es el truco? A ver, tenemos modos de conducción, tenemos una infinidad de modos: Sport, Eficiente, Expressive, Relax, Silencio, que nos va configurando también muchos parámetros del interior, luces, sonido, clima, incluso, bueno. Pero en el Efficient tiene un submodo que se llama Max Range, a activar el modo de rango máximo. Este modo, cuando lo pulsamos, nos dice que tenemos una velocidad máxima de 90 km por hora, tenemos una autonomía, en este caso ahora mismo, adicional de unos 63 km aproximado, y se reduce la potencia de la propulsión y por supuesto las funciones de confort. Es decir, tenemos un rango extendido para llegar a esos 475 km, pero limitándonos un poco el uso confortable y de potencia del coche. Esto es, vamos, un SOS en casos puntuales que necesites tener más autonomía para poder llegar a tu lugar de carga o a tu casa, donde quieras llegar, con un poco más de seguridad, ¿vale? Pero la autonomía real son 330, al menos a nosotros nos ha dado, con una media de consumo en el entorno de los 15 kilovatios hora y 15,6 según el rango, dependiendo del día hemos estado en esos entornos. Estamos ahora mismo empezando el año, como sabéis. Bueno, realmente estamos en Navidades, pero este vídeo saldrá en los primeros días del año para felicitarles y desearles un buen año, por cierto, y que este 2025 esté lleno de salud y mucha prosperidad. Y bueno, estamos ahora mismo, son las 10:30 de la mañana y estamos a 3 grados. Iremos a más frío, entonces todo esto del tiempo y el clima, la temperatura, todo influye también en las autonomías y los consumos de estos coches. Tenemos carga de corriente continua de hasta 130 kilovatios, carga de hasta 11 kilovatios en corriente alterna, pero con una opción, con un cargador adicional de hasta 22 kilovatios que nos permite también cargar en corriente alterna. Todo esto va variando, por supuesto, los tiempos de carga según a cuánta potencia, pero estaríamos hablando de 11 kilovatios, de unas 4 horas y media, 6 horas de carga, del 0 al 80% de batería. Una batería que tiene una capacidad útil de unos 64 kilovatios, tiene una capacidad neta de unos 67, y esto obviamente hace que la batería, en términos de datos, sea una batería pequeña, ¿no? Pero por ello tenemos también una autonomía que quizás para muchos os puede parecer justa, pero en el entorno que está este coche, tanto por categoría, tamaño y dimensiones, yo sinceramente no necesitaría nada más, de verdad. También tenemos la parte regenerativa adaptativa, va generando funciones internas detectando rotondas, detectando sedes al paso, para que él automáticamente va regulando esa, mediante radares, va haciendo esa frenada regenerativa. Ahora mismo no voy tocando ni el freno, estamos llegando a una incorporación de una rotonda, un cede al paso, y el coche irá regulando. Ahí está frenando, hacemos el giro, prácticamente frena, vuelve a eliminar el adaptativo. Ahí tendríamos que acelerar por nuestra cuenta, ¿vale? Si llevamos la velocidad de crucero ya es otro tema, pero en este caso ya aceleramos a nuestro gusto, ¿vale? Pero con esta función vamos haciendo un uso minoritario del pedal del freno, ¿no? Esto también viene a ser casi que una función e-pedal sin serlo. ¿Por qué? Porque es inteligente, nos va detectando todo lo que va pasando, sobre todo si llevamos coches delante, si van frenando, con esa parte regenerativa adaptativa va haciendo adaptación para la redundancia del modo de conducción. Entonces él irá frenando, regenerando, hasta incluso tener una frenada de emergencia en caso de verlo necesario, ¿no? Si nos quedamos dormidos o nos despistamos, él nos va dando alertas si necesitamos descanso, o incluso haciendo vibraciones en el volante para estar un poco más alertas. Bueno, normalmente siempre hablo de la insonorización, la calidad del interior. En este caso lo dejo de último, porque no porque sea menos importante, sino que ya es algo
digamos que obvio que una marca como BMW pueda tener estas calidades en su interior, y eso es lo que se espera, sobre todo por lo que se está pagando por un coche de este tipo, ¿no? Estamos hablando de un segmento crossover subcoupé que está parte de los electrificados, por supuesto, de los 50.000 euros que vale esta unidad, más los opcionales que lleva esta unidad de prensa. Pero tenemos la X-Drive 30 que está en 58.000 euros, y obviamente estamos hablando ya de cifras donde esperas una muy buena calidad de tanto de interiores, de ajustes, y sobre todo al ser eléctrico pues tenemos mucho menos ruido. Además llevamos una pequeña muestra digital de música para estar atentos, sobre todo en el exterior, de que estamos cerca de un coche eléctrico y evitar atropellamientos o descuidos de algún tipo, ¿no? De que la gente esté atenta de que va pasando el coche. Esto a baja velocidad. El Hub Display tiene buena información, nos tiene ahí la lectura ecológica de la aceleración con un pequeño triángulo que nos va indicando esa entrega, toda la parte de ayudas a la conducción. La verdad es que está más que servido este coche, una puesta a punto increíble y con ese toque y firma de la marca Bamera. Así que nada, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este iX2 de BMW. 50.000 euros, sin contar con promociones y ayudas que puedas tener, pero sobre todo los opcionales que lleva esta unidad de prensa. Estaríamos hablando incluso de los 60.000 euros en un abrir y cerrar de ojos. Pero tenemos la versión X-Drive 30 por 58.000 euros, y esta que es la propulsión, y esta que es la tracción delantera, sí que tenemos este precio de 50.000 euros. Un coche con unas autonomías buenas, pero no son a simple vista las que homologa la marca. Hay esa pequeña trampilla de ofrecer ese rango extendido, pero renunciando a velocidades máximas y a confort, pero lo tienes disponible, así que en momentos, digamos, puntuales podrías tener ese margen de autonomía extra. Luego sí es verdad que la dinámica es bastante deportiva, muy cercana a todo lo que ofrece BMW en sus coches, pero sin ir a extremos, pero frente a sus competidores directos tiene una dinámica muy buena. La autonomía y la regeneración y el mantenimiento de la carga es muy bueno, sobre todo en autovía. El coeficiente aerodinámico le ayuda muchísimo a este dato, y tenemos la carga también continua hasta 130 kilovatios, que es un dato bastante bueno, y la corriente alterna hasta 11 kilovatios, con una opción de un cargador hasta 22 kilovatios que nos permite también en corriente alterna poder tener un poco más rápido esa carga. Una capacidad útil que está en el entorno de los 64 kilovatios, que por ello dan todas estas cifras que pueden ser un poco polémicas y de uso, pero yo creo que para este coche y todo lo que nos ofrece está más que servido. Cargas rápido, tienes una autonomía para tu día a día y semana perfectamente, incluso puedes viajar teniendo esa opción de carga continua de hasta 130 kilovatios, tendrás la carga en muy pocos minutos al completo. Un coche con buena calidad, buen detalle, diseño es muy subjetivo, he encontrado detractores como gente que se ha enamorado, así que es de estos diseños que te gustan o no te gustan, no hay medias tintas para este iX2. Por supuesto tendréis también el X2 en versiones térmicas, no variantes eléctricas, y con una amplia gama de motores, potencias y de precios también. Así que nada, amigos, agradecemos a BMW España la sesión de este iX2 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, que nos apoyáis muchísimo, y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, donde subimos cosillas del día a día del mundo del motor. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.